Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. Bueno, en el siguiente ejercicio vamos a aprender una nueva metodología para resolver problemas de programación lineal, en donde las restricciones del modelo sean de la forma mayor igual o igual. Y también en donde no sea tan evidente una solución básica factible inicial. Bueno, vamos al ejercicio. Tenemos este modelo en donde el modelo ya como tal está establecido. De cualquier forma vamos a seguir la metodología que al momento habíamos estado utilizando para los anteriores ejercicios, en donde el primer paso era la definición de las variables. Bueno, aquí como solamente tenemos dos x, x1, x2, vamos a referirnos a ellas como simplemente unidades, y también tenemos la variable z. También vamos a referirnos a ella en torno a unidades. Bueno, el siguiente paso, la definición de la función objetivo, que ya aquí ya la tenemos, 4x1 más x2. El siguiente paso era establecer las restricciones del sistema. Ya también las tenemos, nada más las voy a colocar aquí. Y bueno, para la aplicación de la metodología que vamos a explicar aquí, el método de la gran M, es necesario que las restricciones, como había mencionado al principio, en las restricciones del sistema se tengan del tipo mayor o igual, como aquí, que tenemos 2, o igual. Y bueno, además de eso, aquí en el modelo tenemos una restricción del tipo menor o igual. Y nuestra función objetivo es minimizar. Entonces, de acuerdo a cómo está establecido el modelo, el método de la gran M puede ser aplicado aquí para la resolución de este ejercicio. Bueno, finalmente las restricciones de no negatividad para el modelo x1 y x2 mayor o igual a 0. Bueno, como primer paso para el método de la gran M vamos a considerar lo siguiente. Vamos a estandarizar el modelo, pero tomando en consideración lo siguiente. Vamos a estandarizar, pero para ello vamos a agregar a las restricciones del tipo mayor o igual las variables C, las variables de exceso, y para las restricciones del tipo menor o igual las variables S, las variables de holgura. Y además para las restricciones del tipo mayor, igual e igual, vamos a agregar las variables artificiales R, que vamos a denotar con la letra R mayúscula, o también las podemos denotar con la letra A. Entonces voy a hacerlo. Bien, entonces aquí ya tenemos nuestro modelo estandarizado siguiendo la metodología del método de la gran M.
También debemos de considerar lo siguiente, la siguiente regla. Voy a hacer un poco más grande la pantalla para que se aprecie mejor. Y bueno, el método de la gran M implica agregar una variable M, es decir, una variable que en principio va a tener un valor muy grande y que se va a restar en problemas de maximización y se va a sumar en problemas de minimización. Entonces eso va a aplicar o se va a aplicar en la función objetivo. Entonces aquí la función objetivo original es esta. Aquí, de acuerdo a como estamos minimizando, debemos de sumar las variables artificiales, pero con un coeficiente m. Aquí los tenemos. Y bueno, esto porque estamos minimizando. Si estuviéramos maximizando, estos coeficientes y estas variables artificiales en la función objetivo se estarían restando. Bueno, las restricciones, la primera restricción, como originalmente era del signo mayor o igual, implica que vamos a agregar una variable r. Perdón, aquí la primera restricción es del signo igual, aquí me he equivocado, es signo igual. Entonces, eso implica que vamos a agregar una variable r. Esta. Y ahí sí el coeficiente pues va a ser 1. La segunda restricción, esta de aquí, que originalmente tenía el signo, ahora sí, mayor o igual, implica que le agreguemos una variable e, una variable de exceso, además de la variable artificial r. Entonces, bueno, y el agregar esa variable de exceso, también de acuerdo a las reglas que habíamos seguido en los ejercicios anteriores, en los métodos anteriores, esa variable de exceso se tiene que restar, por eso aquí se está restando. Y la variable artificial se suma. Ahora, la tercera restricción tiene el signo menor o igual originalmente, lo que implica que agreguemos una variable de holgura s sumándose. Aquí la tenemos. Entonces, hasta este punto tenemos el modelo ya estandarizado. Aquí hay que hacer mención de lo siguiente, que si en una restricción tenemos en el lado derecho un valor negativo, es decir, aquí en la solución, tendremos que multiplicar por -1 o toda la ecuación. Bueno, eso no sucede aquí, pero si se diera el caso, hay que considerarlo. Entonces lo voy a poner ahí. Bueno, también vamos a agregar la restricción de no negatividad para este modelo ampliado o estandarizado. Todas las variables, tanto las variables reales x1, x2, la variable de exceso, la variable de holgura y las variables artificiales mayores o iguales a 0. Bueno, aquí hay de dos opciones al momento de resolver la tabla simplex. Podemos considerar este valor de m como tal y hacer operaciones algebraicas para esa variable, o bien establecer un valor lo suficientemente grande para ese valor de m en el contexto de la situación de la que estemos tratando. Entonces aquí, si vemos
los valores de los coeficientes van en el orden de 4, 1, 3, 1, 4, 3, 1, 2. Entonces un valor apropiado para m pudiera ser a lo mejor el número 100. Bueno, vamos a considerar ese valor, aunque pudiera ser cualquier valor. La única condición es que sea lo suficientemente grande en relación a los coeficientes o a la información en su caso que se maneje para esa situación. Bueno, aquí como nada más tenemos los datos de los coeficientes, pues nos vamos a basar en ellos para decidir que 100 es un número lo suficientemente grande para tomar ese valor de m. Entonces vamos a considerar m como 100 para que ese valor de m sea sustituido en la tabla simplex que vamos a colocar a continuación. Bueno, nada más que hay otra consideración. Aquí como estamos minimizando, y esto sí aplicaría solamente para este método de la gran M, debemos de dejar el renglón de Z necesariamente como positivo. Es decir, la variable Z debería de quedar positiva, despejándose o dejando del lado derecho toda la expresión y del lado izquierdo, del lado izquierdo toda la expresión y del lado derecho solamente el valor de la solución, que en este caso es 0. Entonces si despejamos Z del renglón 1, bueno, que aquí ya está despejado, pero para pasar toda esta expresión que está del lado derecho al lado izquierdo, nos quedaría de esta forma. Entonces aquí, a diferencia de los métodos que vimos en los ejercicios anteriores, aquí Z, si estamos minimizando, lo debemos de dejar positivo, como está aquí. Bueno, entonces ahora la tabla simplex la voy a pasar, aquí ya la tengo lista. Nos va a quedar de la siguiente manera. Bien, ahí está la tabla simplex que considera Z positivo. Entonces tenemos los diferentes coeficientes de aquí reflejados en la tabla. Bueno, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Aquí en esta tabla podemos ver que la solución inicial básica factible es Z igual a 0, R1 igual a 3, R2 igual a 6 y S1 igual a 4. Entonces eso implica que X1, X2 y todo el resto de variables E1 y S1 sean iguales a 0. Entonces, al ser iguales a 0,
este renglón no tendría sentido. Es decir, aquí sería 0, aquí 0, 0 al sustituir los valores. Aquí sí se daría algún valor, en este caso menos 100 por 3, recordando que 3 es el valor actual de R1, menos 100 por 3, menos 300, menos 100 por 6, menos 600, y eso pues no es igual a 0. Entonces aquí, necesariamente para que este renglón tuviera sentido, estas variables aquí en sus coeficientes deberían ser necesariamente 0. Entonces, antes de iniciar con la metodología simplex, tenemos que hacer que estos coeficientes de las variables artificiales sean 0 para este renglón z. Entonces vamos a hacerlo. Entonces como las variables artificiales R1 y R2 en el renglón Z tienen que ser ceros, hacemos las operaciones para conseguirlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, tendremos que considerar multiplicar el renglón 1, que es precisamente el que está asociado a la variable R1, a la variable artificial R1, por algo, para que sumado a ese renglón 0 nos dé precisamente aquí 0 y acá también 0. Entonces la operación que vamos a hacer va a ser la siguiente. Ese va a ser, bueno, lo voy a copiar de aquí. Este va a ser nuestro nuevo renglón 0. Entonces aquí, para que este R1, para que esta variable artificial en el coeficiente que actualmente es 100 sea 0, considerando el renglón 1, entonces el renglón 1 ahorita tiene un valor de 1. Entonces multiplicamos 100 por ese renglón 1 y se lo sumamos al renglón 0. De esta manera estaríamos consiguiendo que este 100 se convirtiera en 0. Ahí está. Pues ya nada más voy a copiar esos valores acá. Y bueno, ahí ya la solución es 300. Sin embargo, también ahora este menos 100 también lo tengo que convertir a 0. Entonces, ¿eso cómo lo logro? Pues haciendo la siguiente operación. Ahora el renglón 2, ¿por qué el renglón 2? Porque el renglón 2 es el que está asociado a la variable artificial R2. Ese renglón 2 ahora lo voy a multiplicar por 100 también. Este renglón 2 por 100 y se lo voy a sumar al renglón de 0, al renglón 0 nuevo, que el renglón 0 nuevo pues es el anterior, el que hemos obtenido en este paso. Bueno, ahí ya tenemos 0. Voy a copiar nada más los valores. A ver si está correcto, déjenme verificar. Aquí está mal, aquí me equivoqué, es esta celda de acá. Esta. Bueno, este renglón corresponderá al nuevo renglón Z. Entonces este renglón lo vamos a sustituir acá en esta tabla simplex y vamos a resolver aplicando el método simplex para minimización, pero puesto que, bueno, primero vamos a construir la tabla agregando este nuevo
renglón Z para ver cómo nos queda. Bueno, así nos queda entonces el nuevo renglón. Aquí lo tenemos, coincide con el último que hemos obtenido. Y el resto de los elementos pues se ha quedado igual. Esos no han cambiado. Y bueno, este problema ya tiene una solución básica inicial factible, en donde R1 va a ser igual a 3, R2 igual a 6, S1 igual a 4 y Z igual a 900. Y bueno, aquí a diferencia entonces del método simplex tradicional, la variable de entrada va a ser el valor más positivo. Recordando que estamos minimizando. Valor más positivo del renglón Z corresponde a la variable x1. Bueno, no se considera la solución, hay que recordar. Y para la variable de salida hacemos el cociente entre la columna solución sobre la columna que corresponde a la variable de entrada. 3 entre 3, 1. 6 entre 4, 1.5 y 4 entre 1, 4. De estos cocientes, para determinar la variable de salida o la variable que sale, elegimos el menor. El menor cociente es este y está asociado a la variable R1, a la variable artificial R1, que está en el renglón 1. No hay que confundirnos, este es el renglón 1, esta es la variable artificial 1. Entonces, nuestro elemento pivote es la intersección entre esas dos columnas, perdón, entre la columna y este renglón. El elemento pivote es este. Y ahora sí, a partir de aquí aplicamos el método de eliminación gaussiana. Primero para hacer 1 este elemento y después hacer ceros arriba y abajo de ese elemento pivote. Entonces voy a construir la tabla acá abajo. Aquí ya no será la variable artificial 1, entrará la variable x1, sale la variable r1. Bueno, entonces aquí está el pivote, es 3. ¿Qué operación tengo que hacerle a ese 3 para que se convierta en 1? La siguiente: multiplicar por 1, perdón, por 1/3 ese renglón 1. Es decir, 1/3 por el renglón 1. Y ya se convierte en 1 este elemento. Bueno, voy a aplicar esta operación a los siguientes renglones, a las siguientes celdas. Y bueno, esto que está aquí en forma decimal lo voy a pasar a fracción. Ahí está. Bueno, este es un 1. Es que no se alcanza a ver, ahí está. Continuamos entonces. Vamos a hacer ceros arriba y abajo del pivote. Vamos a primero a comenzar con este elemento, con este renglón 3. Entonces la operación que tenemos que aplicar a ese renglón 3 es multiplicar por -1 el renglón 1 y añadírselo al renglón 3. Es decir,
el renglón 1 por -1 y se lo sumamos al renglón 3 de la tabla anterior. Y ya tenemos el 0 ahí donde queríamos. Voy a copiar a las demás celdas. Y aquí voy a colocar el formato de fracción. Bueno, de una vez lo voy a colocar para toda la tabla. Ahí está. Bien, ahora aquí tenemos, vamos con el siguiente renglón, con el renglón 2. Tenemos un 4 para que se convierta en 0. Debemos de hacer la siguiente operación. Multiplicar el renglón 1 por -4 y sumárselo al renglón 2. Renglón 1 por -4 y sumárselo al renglón 2, pero el renglón 2 de la tabla anterior. Ya tenemos el 0, el 0 que queríamos. Finalmente para el renglón Z, para el renglón 0, tenemos 696 actualmente. Para que ese 696 se convierta en 0, tenemos que hacer la siguiente operación. Renglón 1 por -696 más el renglón 0. Entonces renglón 1 por -696 más el renglón 0 de la tabla anterior. Ahí está, estos símbolos que no se alcanzan. Bueno, estas celdas que aparecen con esos símbolos es porque no se alcanza a ver el número. Hay que hacer la celda más grande. Bien. Ahí ya está. Nuevamente aquí, como tenemos todavía valores positivos en este renglón Z, debemos de hacer una iteración más. Entonces primero determinamos la variable que entra, que ahora será la variable x2. Ahora será esta variable. Y hacemos los cocientes entre la columna solución y esa columna que corresponde a la variable que entra. El primer cociente 3. El segundo cociente, aquí es un entero 1/5, es decir 6/5. Un entero 4/5, 9/5. Entonces el menor cociente de estos corresponde a este y está asociado a la variable que va a salir de la base, la variable R2. Entonces vamos a construir una nueva tabla haciendo esos cambios en las variables que entran y salen. Entonces x1, la variable ahora que entra es x2 en lugar de la variable R2. Aquí entonces nuestro pivote fue este elemento, un entero 2/3, 5/3. Entonces para que este elemento se convierta en 1, debemos de multiplicarlo por 3/5. Entonces la operación que vamos a aplicar a ese renglón 2 va a ser multiplicarlo por 3/5. Entonces renglón 2 por 3/5. Ahí está. Voy a copiar las fórmulas a las otras celdas.
vamos con este renglón para convertirlo en 0. Ahora debemos de hacer esta operación. Renglón 2 por menos 5 tercios, es decir, este número es 5 tercios positivo. Entonces tenemos que multiplicar el renglón 2 por menos 5 tercios y sumárselo al renglón 3. Renglón 2 por menos 5 tercios y sumárselo al renglón 3 de la tabla anterior. Ahí está. Bueno, ahora tenemos este valor de 1 tercio. ¿Cómo lo hacemos para hacerlo 0? Consideramos esta operación renglón 2 por menos 1 tercio más el renglón 1. Es el renglón 2 por menos 1 tercio más el renglón 1, pero el renglón 1 de la tabla anterior. Y ya tenemos el 0 que queríamos. Entonces vamos un poco rápido para que también el video no se haga tan extenso. Finalmente aquí tenemos un 167. ¿Y cómo le hacemos para que se convierta en 0? La operación que tendríamos que hacer es multiplicar el renglón 2 por menos 167 y sumárselo al renglón 0. Entonces renglón 2 por menos 167 y sumárselo al renglón 0 de la tabla anterior. Y ya nada más estoy copiando y pegando valores. Perdón, la fórmula. Y ahí está. Bueno, para poder terminar, recordando otra vez que estamos minimizando, este renglón de Z debe de tener en los coeficientes solamente valores ceros o negativos. Entonces aquí todavía hay este valor positivo. Entonces nos está indicando que todavía nos falta hacer una iteración más. Entonces vamos a realizarla. Entonces esta columna constituirá la variable de entrada E1. Vamos a hacer los cocientes para determinar cuál variable va a salir. Tres quintos entre 1/5, 3. Después 6/5 entre menos 3/5 menos 2. Este se queda descartado automáticamente, los cocientes negativos quedan descartados. Y finalmente aquí tenemos 1 entre 1, 1. Entonces este renglón y esta columna estarían definiendo la variable que entra y que sale. Entonces este 1 será nuestro elemento pivote ahora. Y la variable que entra será la variable de exceso 1. La variable que sale será la variable de holgura S1. Entonces hasta ahí vamos bien. Este 1 ya no necesitamos hacer operación alguna. Hay que dejarlo igual. O simplemente decir que se multiplica por 1. Entonces este queda igual. Ese renglón no necesitamos hacer operación alguna, puesto que ya está el valor de ese pivote, ya es 1. Bueno, entonces tenemos que hacer ahora ceros arriba de ese pivote. Vámonos primero con el renglón 2. Menos 3/5 para que se convierta en 0. Hay que multiplicarlo por
3 quintos positivo y sumárselo al renglón 2 anterior. Renglón 3 por 3 quintos más el renglón 2 de la tabla anterior. Ahí será 0. Ahí está. Para el siguiente elemento, que es un quinto, entonces la operación que debemos de realizar es multiplicar el renglón 3 por menos un quinto y añadírselo al renglón 1. Renglón 3 por menos un quinto y sumárselo al renglón 1 de la tabla anterior. Ahí ya tenemos 0. Ahí está. Finalmente tenemos aquí un quinto, hay que convertirlo a 0. Entonces multiplicamos el renglón 3 por menos un quinto y se lo añadimos al renglón 0. Renglón 3 por menos un quinto y se lo sumamos al renglón 0 de la tabla anterior. Y bueno, así como estamos minimizando y en el renglón Z tenemos solamente valores ceros o negativos, podemos decir que hemos terminado. ¿Cuál es nuestra solución? X1 igual a 2 quintos, X2 igual a un entero 4 quintos, es decir, 9 quintos. X2 igual a 9 quintos, X1 2 quintos y la variable de exceso E1 igual a 1. Bueno, esa es nuestra solución. Y hemos concluido. Entonces hasta este punto terminamos. Yo por otra parte he corroborado que la solución es correcta. He metido este problema al software. ¿Qué problema metí? Pues así con las... ¿O qué modelo metí? ¿Qué ecuaciones metí? Estas, tal cual con los signos de desigualdad que tiene originalmente. Y me ha dado la solución que aquí se muestra. Z igual a 17 quintos, X1 igual a 2 quintos, X2 igual a 9 quintos.